SER Podcast. Consumado el escándalo Arnaldo. Desde esta tarde, Enrique Arnaldo ya es, en la práctica, magistrado del Tribunal Constitucional porque así lo ha aprobado el Congreso y después el propio Tribunal Constitucional y ya no quedan más trámites. Les vamos a contar esta noche en Hora 25 los detalles de cómo finalmente sí ha habido algunos díscolos entre los diputados del PSOE y de Unidas Podemos y cómo incluso un magistrado del Constitucional ha votado en contra de los que ahora ya serán sus nuevos compañeros. Pero surge esta noche una pregunta y es ¿cómo el PP le ha hecho esto a la institución? ¿Por qué el PP ha forzado que se incorpore al Tribunal Constitucional un hombre con el hediondo pasado de Enrique Arnaldo? Pues eso tendrá que contestarlo en algún momento Pablo Casado, que del pasado de Enrique Arnaldo sabe, porque lo conoce desde hace muchos años, tantos años que tenían relación los dos al menos desde 2005. Y ahora les voy a explicar por qué es relevante que ellos dos se conocieran ya en 2005. En 1999, Pablo Casado empieza la carrera de Derecho en ICADE. Se ve que se le atasca. En 2004 no había conseguido sacarse allí el título y se va a terminar la carrera al Centro de Estudios Cardenal Cisneros, que es un centro adscrito a la Universidad Complutense. En ese centro, de repente, y justo en los meses en los que empieza a despegar su carrera política, Pablo Casado consigue aprobar ahí de golpe 12 asignaturas en 4 meses. 12 asignaturas en 4 meses, que es un auténtico récord. Meses antes de esa pechada, cuando Casado salta de ICADE a la Cardenal Cisneros, ¿quién acompaña a Casado al despacho del director de la Cardenal Cisneros para presentárselo? Pues efectivamente, Enrique Arnaldo. 2005. Arnaldo, junto a otro catedrático que ya está muerto, llevó a Casado al despacho del director de la Cardenal Cisneros, centro en el que Casado terminaría aprobando la carrera a un ritmo admirable, 12 asignaturas en 4 meses. ¿Cómo sabemos que fue Enrique Arnaldo quien acompañó a Pablo Casado al despacho del director del centro y se lo presentó? Porque nos lo ha confirmado esta misma tarde el entonces director del centro, Alberto Pérez Vargas. Lo ha confirmado la cadena SER, punto por punto. A partir de ahí, irregularidad, que sepamos, ninguna, pero este episodio da la medida de la relación que existía entre Casado y Enrique Arnaldo y de cómo estos vínculos, política, juristas, universidad, crean círculos de influencia más o menos opacas y que terminan, si uno sabe moverse bien, y Arnaldo sabía moverse bien, estos círculos terminan con un sillón en el Tribunal Constitucional para 9 años, ni más ni menos. El PP ha conseguido ejecutar sin fallo la operación diseñada en Génova, aunque el precio de esa operación sea someter al Tribunal de Garantías al mayor de los desprestigios. Y tenemos noticia de última hora importante para muchos interinos. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay acuerdo para convertir a los interinos que lleven más de 5 años en sus plazas en fijos, en funcionarios. Es un acuerdo político a esta hora. Lo firman PNV, Podemos, Partido Socialista y Esquerra Republicana. Y establece cuáles son las condiciones. Las condiciones para que eso pase, para que con 5 años de antigüedad, sin oposición, te conviertas en funcionario, son 3. Primero, que se haga de manera excepcional. Segundo, que se haga una sola vez. Va a haber una única oportunidad para hacer esto. Y tercero, que cada administración que lo haga desarrolle su propia ley, su propia norma. Hay estos 3 requisitos formales y un requisito más. La plaza a la que uno opta tiene que haber sido ocupada ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2016. Pero esta es la novedad: si estás en una plaza como interino desde el 1 de enero de 2016 y tu ayuntamiento, administración, convoca esta regularización, te conviertes en funcionario sin haber pasado por una oposición. Noche de radio con opción fútbol en la cadena SER y opción información y análisis en SER+. A partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, en Hora 25 vamos a escuchar a expertos desmontando con datos el bulo de que vaya a haber un gran apagón. Información contra la psicosis. Eso será en SER+ y en los móviles, como digo, a partir de 1:30, y en la SER a esa hora, 8:30, 7:30 en Canarias, Carrusel Deportivo, Grecia-España. Rodrigo González, España tiene que ganar. Buenas tardes. Y más con las buenas noticias que tiene para la selección española, porque ha ganado Georgia 2-0 a Suecia.
Rusia con este resultado y si España gana, se pondría primera de grupo asegurando el pase directo al Mundial de Qatar 2022 y se lo jugaría el domingo contra los suecos en la Cartuja. Lo bueno es que nos valdría el empate para asegurar esa primera plaza. Y ahora a las 9 menos cuarto juega España contra Grecia. Luis Enrique sale con Raúl de Tomás de titular y sin Sergio Busquets como principal novedad, con Unai Simón en portería, Callá, Íñigo Martínez Laporte y Carvajal en defensa, Coque, Rodri y Gavi en el medio y el tridente ataque Sarabia, Morata, RDT, vital para ganar hoy Aimar contra Grecia. Gracias, Rodrigo. A partir de media, como decimos, carrusel. El tiempo, Jordi Carbó. Las próximas 24 horas todavía tendremos condiciones muy favorables para la formación de tormentas que van a descargar con mucha intensidad en cualquier punto de Baleares, de manera más aislada y débil en la mitad este de Cataluña, también en el litoral de la Comunidad Valenciana. Y el viento en las próximas horas se va a reforzar, un viento del norte que va a provocar de nuevo temporal duro en gran parte del mar Balear, pero a partir del sábado empezará a perder intensidad. Y en el conjunto del país, una jornada más, la de mañana, empezará con frío, algunas nieblas en el interior, después mucho sol, máximas durante la tarde de 15 a 20 grados. Empieza ahora 25. Han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel. No son los diputados de Podemos los que se han puesto a corear "sí se puede" después de que Arnaldo haya salido elegido como magistrado del Constitucional. Han sido los diputados de Vox los que se han puesto a gritar "sí se puede", consigna morada, mofándose del sapo que se han tragado tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. Había pocas dudas, les veníamos contando que Arnaldo iba a salir elegido esta tarde, así ha sido, aunque algún díscolo ha habido tanto en el Grupo Socialista como en el de Podemos. El candidato del PP ha conseguido 11 votos menos de los que estaban previstos. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sabemos que Odón Elorza, diputado socialista, ha roto la disciplina de voto porque lo ha dicho públicamente, lo ha dicho aquí en la cadena SER. ¿Qué sabemos del resto? Bueno, pues de los 11 diputados que no han votado lo esperado o pactado, el PSOE reconoce que 3 son suyos, 2 se han equivocado, uno de ellos, por cierto, es José Luis Ábalos, y el tercero es Odón Elorza, que confirmaba su voto en contra aquí en Hora 14. No le he apoyado. Yo no he podido durante estos días decir realmente a fondo lo que iba a votar o lo que pensaba. Una fuente de la dirección de Podemos reconocía este mediodía a la SER que una diputada suya había roto la disciplina de voto y ahora están diciendo que el partido no puede saber si alguien más se ha salido del guión porque la votación es secreta. La candidatura de Arnaldo, en todo caso, ha salido adelante con mayoría de 3/5. Defendían el acuerdo en tribuna Vicente Tirado del PP y Paco Aranda del PSOE. La estabilidad institucional es buena para España y lo que es bueno para España siempre lo va a apoyar el Partido Popular. Reivindicando la necesidad de un normal funcionamiento de las instituciones y de sus mecanismos. Porque, señorías, los lobos de la ultraderecha están al acecho de la democracia. Bueno, Vox ha exprimido en el debate las contradicciones de Podemos, pero no solo Vox. El Congreso huele a amaño. Huele a obscenidad. Que es triste porque hoy sí que se hace un fin de ciclo del 15M. Es Mireia Vehí de la CUP. Al menos 8 partidos, Aimar, no han participado en la votación en protesta por ese pacto ajeno al resto del arco parlamentario, entre ellos Esquerra, PNV, Ciudadanos y Vox. Y sabemos hasta ahora, Carol, si va a haber sanciones del PSOE y de Unidas Podemos a sus diputados díscolos. Bueno, en el PSOE valoran imponer una sanción a Odón Elorza, aunque aún no está decidido. La multa en estos casos es de 600 euros. En Ferraz dicen que son partidarios de imponerle una sanción porque hay que actuar con responsabilidad. En Podemos no hay sanciones previstas porque, como no se reconoce oficialmente que haya habido díscolos porque el voto es secreto, pues se da por hecho que no habrá ninguna sanción. Una vez que el Congreso ha aprobado ya esta tarde la designación de Arnaldo y de los otros 3 candidatos a magistrados del Constitucional, faltaba el visto bueno de sus propios compañeros, futuros compañeros del Constitucional, los actuales magistrados. Se han reunido esta tarde y todos han votado a favor de las nuevas incorporaciones, salvo uno. Ha habido un voto en contra. Y aquí tampoco queda muy claro quién ha sido. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Era el último escollo y lo ha superado, un voto en contra a las 4 candidaturas y 9 a favor del Pleno del Constitucional, que ha adoptado esta decisión en votación secreta. Había división y malestar entre un buen número de magistrados por la designación de Arnaldo, pero al final ha imperado el sentido de la responsabilidad. Cuentan fuentes del Tribunal a la SER. Entienden que no podían oponerse a la soberanía popular que, representada por el Parlamento, ha aprobado hoy también mayoritariamente
los nombramientos. Los magistrados se han limitado a verificar que los candidatos cumplían los requisitos formales para formar parte del Constitucional. Salvado este último trámite, Arnaldo y el resto de candidatos jurarán el cargo ante el rey el próximo jueves a las 10:30 de la mañana y a las 12 tomarán posesión. Por lo tanto, Arnaldo ya, en la práctica, a falta de esa jura, la práctica ya es magistrado del Tribunal Constitucional, para sonrojo incluso de algunos del PP. Ha sido muy llamativo escuchar hoy al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, desmarcarse todo lo que ha podido de la elección de Arnaldo. Miren, eu reitero, no voy a hacer una avaliación. Yo reitero, no voy a hacer una evaluación de los candidatos presentados por una formación política o por otra. Eso son responsabilidades de las propias formaciones políticas que los presentan. Y como es natural, yo no fui consultado para tomar ni esa decisión en sentido positivo ni en sentido negativo. Entiendo que los compañeros que presentaron esas candidaturas consideran que es una persona, desde el punto de vista jurídico, acreditada, con conocimiento y experiencia. Acreditada con conocimiento y experiencia. Podemos le ha preguntado hoy a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto por la información de la cadena SER que les contamos ayer sobre las más de 100.000 vacunas que caducaron sin poner en la comunidad, y también por las personas que murieron en las residencias durante lo peor de la pandemia. Esta ha sido la respuesta de la presidenta de Madrid en la Asamblea Regional. Digan a sus jefes por qué no hemos podido hacer esto, porque ustedes han apostado por unas marcas y no por otras. Nosotros queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado. Y sobre las cifras de fallecidos, bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso. Sobre las cifras de fallecidos, bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso. Poco después de esto ha sucedido allí también, en el Parlamento madrileño, algo muy llamativo, y es que la presidenta de la Asamblea, que es del Partido Popular, ha expulsado a una diputada socialista cuando ésta ha dicho que el hermano de Ayuso se dedica a ir a los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. La presidenta de la Asamblea ha expulsado a la diputada socialista que ha dicho esto, y se han terminado yendo todos, menos el PP, todos los partidos. Incluso Vox se ha levantado junto con la izquierda y han dejado solo al PP en la Cámara. Radio Madrid, Javier Bañuelos. Tú has estado allí, Javi. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, buenas tardes, Aymar. Pues la verdad estaba siendo una sesión bastante anodina. Ese pleno monográfico sobre los contratos de emergencia no estaba dando grandes titulares hasta que la diputada socialista Carmen López soltaba esta acusación sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña. Pero dedícanse ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Fue escuchar la palabra hermano de Ayuso y en la presidencia de la Asamblea sonaron todas las alarmas. La presidenta María Eugenia Carballedo pidió a esta diputada que retirase su acusación. No lo hizo, así que decidió expulsarla. Señoría, abandone el hemiciclo. Señoría, abandone. La presidenta del Parlamento madrileño llegó incluso a pedir a los servicios de la Cámara que interviniesen para echarla porque se negaba a abandonar el hemiciclo, y al final pues se fueron todos los grupos de la oposición, incluso Vox, que de hecho fue el primer grupo parlamentario en dejar sus escaños. Bañuelos, ¿de qué está hablando esta diputada socialista? ¿De qué habla cuando dice que el hermano de Ayuso se dedica a ir a los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresas hay que contratar? Bueno, está hablando de un tema muy delicado que crispa mucho en la Puerta del Sol. El Partido Socialista ha tocado una tecla que tensa bastante a la presidenta madrileña. Es su hermano. Hace ya muchos meses que el nombre de Tomás Díaz Ayuso circuló en varias informaciones que le relacionan con la supuesta mediación para la compra de material sanitario procedente de China. El diario.es también publicó, Aymar, que la consejera de Sanidad adjudicó varios contratos a dedo a la empresa para la que trabaja su hermano Tomás Díaz Ayuso. Javier, gracias. Un abrazo. Es la protesta de los ganaderos que se está extendiendo por muchas zonas de España y que hoy les ha llevado incluso a irrumpir en la fábrica de Puleva en Granada. Protestas porque los costes de producción, la energía, el gasoil, los alimentos no dejan de subir, mientras los precios que ellos cobran por esa leche no suben, no se incrementan, y eso a ellos, a los ganaderos, los empobrece. Vámonos a Andalucía, José Manuel Rebolo. Han irrumpido en Puleva, incluso rompiendo una puerta y quemando neumáticos. Exigen un precio justo para los productores de leche en una llamada casi desesperada, ya que denuncian que les están forzando al cierre para abastecerse en otros mercados como el francés, país de origen de la empresa Lactalis que gestiona Puleva. José Antonio Bolívar es el portavoz de la productora granadina Alba. Pero nosotros los insumos
la cebada, el maíz, la soja, todo nos ha subido. Entonces no podemos aguantar más, por eso ya nos están obligando a hacer lo que hemos hecho, que no queríamos, pero nos han obligado a hacer estas cosas. Y seguiremos a no ser que esto tome un cambio radical de aquí a primero de año. El sector teme que tengan que cerrar la mitad de las 20 explotaciones de vacuno para leche existentes en la provincia de Granada. La subida de los precios de la energía es uno de los motivos por los que la Comisión Europea ha revisado hoy sustancialmente a la baja las previsiones de crecimiento de España. Bruselas plantea que como la luz y la energía cuestan más y disparan los precios, nosotros compramos menos. Veníamos ya de una cascada de organismos internacionales revisando a la baja las previsiones de crecimiento para España y hoy la Comisión Europea ha puesto la puntilla. Bruselas calcula que en este año España crecerá un 4,6%, que es 1,5 puntos menos de lo que pronosticaba antes del verano y casi 2 puntos por debajo de lo que espera el gobierno que crezcamos. Lukashenko amenaza con cortar el gas a Europa si la Unión Europea le impone más sanciones a raíz de la crisis generada por Bielorrusia al mandar migrantes a la frontera con Polonia. Estamos calentando Europa y todavía nos amenazan con cerrar la frontera. Y si nosotros le cortamos el gas natural que reciben y si cerramos el tránsito de gas a través de Bielorrusia, no pasará por Ucrania. La frontera rusa lo cerró allí. Así que no hay carreteras a través de los estados bálticos. Polonia y Alemania, primeros afectados. ¿Qué harán entonces? Por el momento lo que está haciendo la Comisión Europea, su vicepresidente, es viajar a los países de origen de esas personas, de esos migrantes que desde hace días se agolpan por centenares en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Intenta la Comisión Europea cortar el flujo desde ahí, desde el origen. Rafa Panadero. El vicepresidente Esquinas está ya en Emiratos, mañana vuela a Líbano y de ahí sigue recorrido por Oriente Próximo con una misión: pedir la colaboración de esos países para que sus propios ciudadanos no caigan en la trampa de las promesas de libre entrada a la Unión que han tendido, dice Bruselas, las autoridades bielorrusas. Esa misma advertencia está llegando también a los migrantes que están sobre el terreno, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Llega vía SMS el que está mandando el gobierno de Varsovia con el mensaje: la frontera está cerrada, Bielorrusia miente, vuelvan a Minsk, y llega vía la reacción de alguno de los 15.000 militares polacos desplegados en la frontera. Nos empujaban para que nos fuéramos a Bielorrusia, dice este iraquí, uno de los cientos de migrantes, hasta 2.000, según Bielorrusia, que afrontan ya una noche más con temperaturas bajo cero. En España hoy ha empezado en la audiencia de Barcelona el juicio por una violación grupal a una chica hace 3 años. Supuestamente los 3 acusados la llevaron a un descampado y la violaron por turnos. En el primer día de juicio ha declarado ella, con la voz distorsionada: pues que era una puta, que me callara, que yo lo ponía más difícil, otras chicas no ponían tanta resistencia. Eso le decía mientras la violaban. El después no fue más fácil, dice que cambió su vida. Cambió mi vida por completo, no quería salir a la calle, me duchaba Cambió mi vida por completo, no podía salir a la calle, me duchaba muchísimas veces rascándome, me daba asco. Fui a un psiquiatra, no salgo sola, tengo que ir acompañada. Sobre hostigamiento a las mujeres, saben que en España hay grupos llamados a sí mismo Pro Vida que se dedican a acosar a las mujeres que van a abortar a las puertas de las clínicas. Pues bien, cada vez estamos más cerca de que eso, hostigar y acosar a las chicas que van a abortar, sea delito. Hoy el Congreso ha tumbado las enmiendas a la totalidad que PP y Vox habían presentado a la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para castigar esas prácticas. Mariola Lourido. De inconstitucional, sectaria o totalitaria califican PP y Vox la iniciativa del PSOE. En la defensa de sus vetos, María de la Cabeza Ruiz y Teresa Angulo utilizaron los mismos argumentos que los antiabortistas que rezan y se concentran a las puertas de las clínicas. A esos lugares donde en vez de curar se mata y donde los sanitarios se convierten en verdugos. La cárcel por ejercer su derecho de reunirse o de expresarse. Dejen a las mujeres en paz fue la respuesta del resto de los grupos. La socialista Laura Berja dice que lo que hacen los acosadores no es libertad de expresión. Las intentan engañar con información falsa, convierten las puertas de las clínicas en comunidades de rezos para hacer sentir culpables a las mujeres o las llaman asesinas. Con hasta 1 año de cárcel será castigada esta coacción con esta reforma que inicia su tramitación parlamentaria. La mirada de Xavi Vidal Folk. El dictador delira, y cuando delira, empieza su final. El bielorruso Alexander Lukashenko amenaza a los europeos con cortarles el suministro de gas ruso que atraviesa su territorio, si aumentan las sanciones contra su régimen, claro. Su cálculo de tuberías no es del todo idiota. Como el gas no puede ir por Ucrania, pues la frontera rusa está cerrada ya. Como no hay ruta a través de los países bálticos y como el tubo entre Rusia y Alemania aún no está operativo,
Si cortamos el gas para los polacos y, por ejemplo, los alemanes, ¿qué pasará entonces? Se interroga. Fácil. El personal muriéndose de frío este invierno. Pero donde yerra es en el cálculo político. Rusia estira de la cuerda que él agita, estira y estira, pero Moscú no asfixiará a los europeos, no le interesa. El régimen de Putin atraviesa una dura crisis económica, una ola imparable de la pandemia y un aislamiento creciente. Necesita las divisas europeas del gas como la sopa que sorbe. Los dictadores como Lukashenko suelen recorrer una trepidante curva ascendente del desatino. Cuando esta curva llega a su cenit, a su máxima expresión, empieza a caer y el despotismo amenaza ruina. Es lo que le sucedió a Adolf Hitler al invadir la tundra rusa o a Saddam Hussein al invadir Kuwait. Mientras solo ejecutan matanzas internas, tienen posibilidades de sobrevivir. Cuando intentan jugar como si fueran mayores, suelen explosionar. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.